con este ritmo, bienvenidos a todos y a este webinar tan especial. Soy Rebeca García, jefe de área en Prevención y Cultura de la Salud en Fraternidad Muprespa, y me siento enormemente honrada por invitarles y presentarles esta jornada tan especial que dentro de nuestra semana, 10ª semana de la prevención. Una semana muy especial para nosotros, que viene llena de eventos, de invitados estrella como el que tenemos hoy con nosotros, de colaboraciones con instituciones y la participación de numerosas empresas que se han animado a participar y celebrar con nosotros el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el día 28 de abril. Así que felicidades a todos para el día 28. Una semana llena de eventos, como os decía, una semana dedicada a la filosofía Visión Cero. Una filosofía que participamos de ella, que hablamos de ella con las empresas y una filosofía que nos transmite y promueve que todos los accidentes pueden llegar a ser prevenibles a través de sus 7 reglas de oro y contando con nuestro equipo, apoyándonos en las personas. Este año, bajo el lema "Si todo está en su sitio, los accidentes no tienen sitio", vamos a poner el foco en la 4ª regla de oro. Una regla que nos habla de garantizar sistemas seguros y saludables. ¿Y cómo garantizar sistemas seguros y saludables? Pues como dice nuestro lema, lo primero es hacer que las cosas estén en su sitio. Si en nuestros puestos de trabajo mantenemos el orden y la organización, la limpieza, posiblemente muchos de los accidentes que se vienen produciendo ya no tendrán lugar. Y habrá otras acciones que podamos hacer, como por ejemplo poner normas de seguridad en nuestra empresa, normas compartidas por todos, o procedimientos de trabajo elaborados entre todos de aquellas tareas más complicadas o con riesgos más graves. Participación entre todos, implicación de las personas son las acciones que nos van a llevar a conseguir esos sistemas seguros y saludables. Y por qué no también una herramienta que es el objeto de la jornada de hoy, una herramienta que viene demostrando su eficacia desde los años 60, una herramienta que viene de los sistemas de calidad y está alineada totalmente con Visión Cero y con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de la que vamos a hablar hoy, que es las 5 S. Y para profundizar en la metodología de las 5 S, tenemos hoy a nuestro invitado aquí presente para que nos hable sobre cómo implantar 5 S, qué problemas, qué obstáculos nos podemos encontrar, etcétera. Nos contará esto y muchas más cosas. La empresa o nuestro invitado viene en representación de una empresa que es de referente de primer nivel a nivel mundial. Es la empresa que, en primer lugar, empezó a hablar de filosofía Kaizen por todo el mundo, fuera de Japón, ¿vale? Esta empresa, su fundador es Masaki Imai, un experto empresarial, en optimización empresarial, y hoy día es considerado el padre de la filosofía Kaizen. Así que tenemos el privilegio de dar la bienvenida con nosotros aquí a Aitor Ramírez Lauzurica. Hola Bienvenido. Rebeca, hola, muchas gracias por la presentación y nada, un placer para mí acompañaros en esta jornada, que como decías, nosotros somos expertos en implantación de culturas de mejora continua y también lo relacionado con esa parte de seguridad en las empresas, así que nada, espero que sea fructífera la sesión de hoy y nada. Seguro que sí, Aitor. Y bueno, Aitor es ingeniero industrial, tiene más de 10 años de experiencia en mejora continua y en especial en 5 S. Tiene un conocimiento y una perspectiva global muy importante de su experiencia con esa cantidad de empresas y a nivel mundial, ¿vale? Que va a ser de un gran valor para la jornada de hoy. Y bueno, pues Aitor, sin más dilación y previamente voy a invitar a todos nuestros asistentes a que se animen a participar a través del chat, que lo tenemos ya abierto, aporten ahí sus propuestas, sus ideas, sus dudas, sus experiencias, ¿vale? Para que enriquezcamos entre todos esta jornada. Y bueno, pues sin más preámbulos, cedo la palabra a Aitor. Aitor, el escenario virtual es todo tuyo. Adelante. Muy bien, pues vamos con ello. Y voy a compartir pantalla. Confirmadme, por favor, Yo te en cuanto dejo. podáis ver. ¿De acuerdo? Ya está entrando, Aitor. ¿Está? Perfecto. Está, ahora. Ujú. Ahora se ven. Ok, pues.
Pasa a Arrancamos, la presentación. Muy bien, ya está. ¿de acuerdo? Perfecto. Y pues vamos a empezar con la presentación. Como veis aquí un poco el título del webinar de hoy, vamos a hablar de 5S como herramienta para la seguridad. Eh, y quiero dejar claro un poco el mensaje que hay detrás de este título, ¿de acuerdo? No sé si todos los presentes, algunos conocéis lo que son las 5S, ¿vale? Las 5S al final es una metodología, una herramienta, eh, pero que es un medio, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Las 5S es una herramienta basada en unos pasos secuenciales para organizar espacios de trabajo, pero eso no se deja de ser el medio y el fin último es generar un cambio cultural en las personas y en las formas de trabajo, que ayuden a trabajar de una manera más ordenada, más organizada y con un fin claro, que es mejora en seguridad, mejora en ergonomía, mejora en organización del trabajo, mejora en eficiencia. Es decir, el fin último es este. Las 5S van a ser el medio que vamos a utilizar para llegar a ese fin que tiene más que ver con la cultura de trabajo, cultura de las personas. ¿De acuerdo? Entonces, veis aquí un poco los contenidos que queremos mostrar en la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el Kaizen, que no solo cuenta con la herramienta de 5S, que es en la que vamos a profundizar hoy, pero cuenta con otra serie de herramientas relacionadas con diferentes pilares de la mejora continua. Vamos a hablar de cómo las 5S se deben de estructurar y cómo debemos planificar un proyecto 5S. Vamos a tratar de ver diferentes ejemplos de campañas 5S en diferentes entornos, desde entornos más físicos, entornos más de oficina. Y vamos a ver un último punto que no por ser último es menos importante, de hecho ya os adelanto que probablemente sea el más importante, que es cómo consigo yo sostenibilidad para esas 5S y para esa cultura de organización de espacios de trabajo. ¿De acuerdo? Que sería, ya os adelanto, esa quinta S de la que vamos a hablar, de la que vamos a hablar luego. Y terminaremos presentando un par de casos de estudio. Al final, nosotros como Kaizen Institute trabajamos en proyectos con las empresas, aparte de formaciones, y voy a presentar concretamente dos casos de proyectos particulares enfocados en 5S en diferentes sectores, ¿de acuerdo? Que yo creo que puede ser de interés. Y terminaremos, si hay alguna ronda de preguntas con alguna cuestión, pues os daremos paso a través del chat, como comentaba Rey. Así que nada, comenzamos un poco con la introducción a Kaizen, ¿de acuerdo? De entrada, Kaizen, ya las siglas, yo creo que las palabras suenan un poco a de dónde viene esto, ¿de acuerdo? Al final, Kaizen es una palabra japonesa que significa Kai, cambio, y Zen sí que nos suena a todos más, que tiene que ver con a mejor, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de Kaizen, hablamos de un cambio a mejor. No se trata de cambiar porque sí, sino de evaluar ante determinadas situaciones, ya sean de la manera en la que trabajamos, procedimientos, estándares, organización de espacios, ver si la manera en la que estamos trabajando es la adecuada o no, quizás sí o quizás no, pero que no nos pongamos esa barrera de antemano y podamos, vamos a decir, enfrentarnos a esos paradigmas o hábitos adquiridos con el paso del tiempo y poder plantearnos esa mejora continua que además, ojo, muy importante a estas tres frases que veis aquí. Para nosotros el Kaizen ha de ser y debe ser siempre una mejora continua que impacte y que afecte y que participen todas las personas, todos los días y en todas las áreas. Esto es un mensaje claro. Un proyecto Kaizen, sea un proyecto 5S que nos vamos a enfocar hoy, o sea, cualquier tipo de proyecto de mejora continua, no puede tener un margen o un roadmap de 3 meses vista, un deadline de esto lo vamos a implantar de aquí a septiembre. Tiene que ser una filosofía casi de cambio cultural que no va a tener cierre. Es decir, nos embarcamos en un proyecto Kaizen, en un programa de mejora continua, tenemos que tener claro que esto hay que seguir trabajando sobre ello día a día para ir mejorando y para asegurar que esto se sostiene. ¿De acuerdo? De la misma manera, tenemos que involucrar a todas las personas, ¿vale? A todas las áreas de una organización. Si trabajamos en un proyecto, en un programa de mejora continua, como puede ser las 5S, y nos enfocamos en trabajar, cambiar esa cultura de trabajo y de organización en los espacios, pongo el ejemplo de mantenimiento. Imaginemos una empresa con su área o su departamento de mantenimiento, producción, logística, soporte, y nos enfocamos en trabajar solo esto,
en el área de mantenimiento. ¿Por qué? Porque el almacén de repuestos es lo más visible y donde veo más potencial de mantenerlo organizado para mejorar los objetivos que yo tenga, ya sean de eficiencia, ya sean de seguridad, ¿de acuerdo? Esto tiene un riesgo. Si no involucramos a todos los departamentos, todas las áreas, operaciones, logística, en esta filosofía, hay muchas probabilidades de no tener éxito. ¿Por qué? Porque al final las organizaciones somos dos cosas. Somos procesos y somos personas. Y estas están entrelazadas una y otra. Si queremos asegurar un programa de cambio, ¿de acuerdo? Y esto pasa claramente con los programas de seguridad que conoceréis vosotros, tenemos que conseguir involucrar a toda la organización, que ese esfuerzo sea un esfuerzo sin fecha fin y que involucre en el día a día de las personas, en ese esfuerzo de mejorar poco a poco y cada día. Y esto es el mensaje que ya os adelanto principal de la sesión de hoy. ¿De acuerdo? Y poco más, para introducir un poco lo que es Kaizen, de dónde nace, ya lo ha comentado Rebeca. Kaizen nace en Japón, como no puede ser de otra manera. Nace en un momento dado que Japón estaba atravesando unos momentos complicados, que es después de la Segunda Guerra Mundial, y concretamente en la fábrica de Toyota, ¿de acuerdo? Después de la Segunda Guerra Mundial, Toyota, igual que las empresas japonesas, a nivel competitividad está en un momento complicado y tienen que aprender a implementar metodologías que ayuden a mejorar sus procesos en el día a día a todos los niveles para hacerlos más eficientes, más seguros, más productivos y poder volver a ser, oye, empresas robustas. Y así es como, en este caso, Taichi Ono, que era el ingeniero que estaba un poco encargado de esta implantación, pone en marcha la filosofía Kaizen dentro del ámbito industrial, se empieza a ver que esto funciona, hay personas que le echan una mano, entre ellas Masaki Mai, que es el fundador de nuestra empresa, Kaizen Institute, y a partir de ahí, con el paso del tiempo, y también teniendo en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos mantuvo relaciones con Japón, por lo tanto había una relación posterior también empresarial, Masaki Mai llevó estas buenas prácticas a otras empresas, otros sectores más occidentales, como es Estados Unidos, Europa, etc. Así es como nosotros empezamos a trabajar, cómo se implementa lo que es el Kaizen, la mejora continua, que quizás a alguno de vosotros no suene tanto el término Kaizen, quizás os suena el término Lean, ¿vale? Es muy similar, con el paso del tiempo en el MIT de los Estados Unidos se acuña el término Lean, que tiene que ver con Kaizen aplicado en entornos industriales, Lean Manufacturing, etcétera. Entonces, si alguna vez os preguntan, que sepáis que es lo mismo, pero que con el paso del tiempo Kaizen ha quedado más como la filosofía que hay detrás y Lean como la metodología para implementar esto ya en los entornos industriales, corporativos, etcétera. ¿De acuerdo? Así que nada, después de esta introducción, algunos lo conoceríais, otros no, de lo que es el Kaizen y por qué es importante, vamos a entrar ya en una de las herramientas del Kaizen. El Kaizen, como mejora continua, tiene diferentes líneas de trabajo y una de ellas, muy importante, es el concepto de las 5 S. ¿De acuerdo? Las 5 S al final es una herramienta que lo que busca es, a través de la organización de los espacios de trabajo, ya sean físicos o virtuales, mejorar organización, eficiencia y no por decirlo lo último, no es más importante, menos importante, de hecho es lo más importante, impulsar la seguridad. ¿Vale? Aquí vemos algunos datos benchmark de la implantación 5S en los entornos industriales y vemos, oye, ¿cómo podemos sacar unos datos de que en el 93% de las empresas, a través de encuestas que realizamos, afirman que lugares de trabajo bien organizados contribuyen a prácticas seguras? Y esto es claro, y lo podéis ver en todos los casos. Al final, un entorno ordenado llama al orden y a la seguridad, un entorno no organizado llama al desorden y, por lo tanto, al riesgo de incidentes, accidentes, etc. ¿Vale? Aparte de esto, hay aquí un número al final, ese 82%, que es igual de relevante. Las empresas confirman que tras organizar los espacios de trabajo, conseguimos comprometer y al mismo tiempo motivar más a las personas, a las plantillas, a los equipos. Y como sabéis, la motivación de las personas y el compromiso es también un eje fundamental para conseguir seguridad y esa visión cero de la que hablaba Rebeca. Por lo tanto, 5 veces, herramienta clave donde se ha implementado
la respuesta y el feedback de las empresas es claro, se ve aquí, luego veremos en términos de indicadores, números, pero también en el propio feedback de las personas, ¿de acuerdo? Y aparte de este punto de seguridad, que es el principal, también nos puede ayudar a reducir espacios no utilizados que pueden provocar lesiones a trabajadores, reducir tiempos de búsqueda, esto es claro también, ¿vale? En términos de eficiencia, y nos puede ayudar no solo en esa parte de eficiencia de búsqueda de objetos físicos, que esto parece muy claro, sino también en todo lo que hay digital por detrás. Si pensáis en el día a día cuánto tiempo de nuestro día a día las personas que estamos más delante de un ordenador pasamos buscando información, probablemente sea más que el tiempo que pasa una persona en un almacén buscando una referencia o buscando dónde está un palo. Y puede parecer que el hecho de que sea un entorno digital no implica un riesgo en términos de seguridad, pero la verdad es que sí que puede ser un riesgo de seguridad. ¿Por qué? Pongo el ejemplo. Si yo, cuando acabemos esta formación, tengo que buscar un documento que me han pedido enviar y tardo media hora en encontrarlo, quizás no tenga un accidente delante del ordenador, pero probablemente mi percepción, mi tensión, mis nervios aumenten, y si luego tengo que hacer una actividad que sí puede suponer un riesgo, no la voy a enfrentar de la misma manera. Por lo tanto, clave también ese concepto de 5 Ss digitales también en el entorno digital. No nos olvidemos de eso. Vemos aquí un par de frases: pintar el suelo, limpiar todos los días, devolver las cosas después de usarlas. Pueden parecer frases de, oye, estas son actividades puramente de limpieza, puramente de instrucciones operativas, pero me gustaría que penséis un poco lo que hay detrás de ello, ¿vale? Nosotros hablamos de las 5 Ss como una herramienta para conseguir un cambio cultural en las personas. Y aquí sé que el tema cultural es clave en los países, las organizaciones, pero siempre pongo el ejemplo de Japón, ¿de acuerdo? Que es donde nace esta metodología. Y cómo aquí los niños en el colegio desde pequeños, cuando acaban las clases, lo que hacen es limpiar sus mesas, sus pupitres antes de salir de vuelta a casa. Y es un poco lo que hay detrás del concepto de 5S. No estamos hablando de limpiar una zona, sino de generar esa cultura en las personas de que es importante hacerme cargo de mis equipos, mis instalaciones, mantener la organización, porque esto va a tener una respuesta positiva en mi trabajo. Tanto en términos de, oye, poder encarar una actividad, como en términos de mantener espacios seguros. Y esto es fundamental, ¿de acuerdo? Esto aprovecho para hacer un inciso relacionado con Japón. Precisamente tuve un viaje a Japón hace un mes, que estuvimos haciendo una ruta por empresas japonesas que implementan buenas prácticas de mejora continua. Y me llamó la atención cómo en las calles no había papeleras y sin embargo no veías un solo residuo en las calles. Y eso que Japón es el país con más máquinas vending de todo el mundo. ¿Y qué es lo que ocurría? Que las personas del residuo se lo metían en el bolsillo, en la mochila, y se lo llevaban a su casa para segregar. Y lanzo un poquito el mensaje de por qué la importancia de las 5 S no como pura herramienta, sino como transformador cultura. Así que pasamos ya a lo que es la introducción de las 5 S, ¿vale? Hemos hablado hasta ahora, 5 S, 5 S. ¿Por qué 5 S? Porque hace referencia a un programa secuencial en 5 pasos, y cada uno de los pasos es una palabra en japonés, que no os asustéis, no voy a hacer examen al finalizar la presentación, pero hace referencia a 5 pasos que son 5 palabras que empiezan por S, ¿de acuerdo? Que serían Seiri, Seiton, Seisho, Seiketsu y Shizuke. ¿Esto en castellano qué sería? Estaríamos hablando de un primer paso de separar o eliminar lo que no es necesario, ¿de acuerdo? Un segundo paso de, una vez yo he separado lo que no necesito, dentro de lo que sí que necesito dentro de mi espacio de trabajo, ¿cómo puedo organizarlo? De una manera simple, visual, ergonómica, segura. Una vez hecho esto, he eliminado lo que no necesito, con lo que es una fuente de suciedad, riesgos de seguridad. Una vez he organizado el espacio de trabajo, tengo que limpiar el área, pero pensando en asegurar que la zona queda operativa y que posibilita unas prácticas seguras de trabajo. Esto sería la tercera fase de 6. ¿Y cuál sería el cuarto y quinto paso? Estos probablemente sean los pasos, me atrevo a decir, más importantes.
porque son los que aseguran la sostenibilidad en el medio y largo plazo y los que generan esa cultura que os comentaba antes de 5S instaurar en las personas. Serían una cuarta etapa de estandarizar. En este caso lo que vamos a plantear es definir estándares y procedimientos claros para cómo mantener estos espacios a lo largo del tiempo. Y un último paso, un paso 5, que sería generar las rutinas que yo pueda necesitar, ¿vale? Para sostener esa disciplina con el paso del tiempo y poder seguir mejorando esos estándares, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este método nos va a ayudar para organizar los espacios de trabajo, poder probablemente aumentar eficiencias productivas y ayudar a reducir incidentes, potenciales lesiones laborales, ¿de acuerdo? Si os planteáis si habéis hecho alguna vez 5S, probablemente no lo hayáis llamado de esta manera, pero casi todos hemos implementado, si no todas las etapas de unas 5S, parte de ellas en nuestro día a día. Si pensáis en, no sé, vuestro garaje, la habitación de los niños, eh, mi despensa. Eh, Muchas veces aplicamos las 5S, lo que pasa es que no conseguimos hacerlo de manera secuencial y de generar la cultura de sostenibilidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Que pues podemos pegarnos un atracón de 4 horas o el domingo entero para dejar organizadas las habitaciones de los niños y al día siguiente o a los 2 días todo está hecho un desastre. ¿De acuerdo? Entonces, sé que no es el mismo caso, pero relacionándolo un poco con el entorno más profesional, industrial, la clave es la misma. La clave es asegurar ese punto 4 de estandarización y ese punto 5 de asegurar sostenibilidad. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver un poquito más el detalle de esas 5S que hablábamos. Desde separar o eliminar, aquí lo que vamos a hacer es definir qué cosas verdaderamente necesitamos, qué cosas no necesitamos o incluso puede suponer un riesgo en términos de mezclas de producto, en términos de puntos de líneas de fuego. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de identificar qué no se necesita a futuro, liberar esos espacios de trabajo no necesarios y a partir de ahí, un punto importante que sí que quería destacaros es el concepto de que en una primera S a veces se nos puede generar dudas. Normalmente para trabajar una zona 5S, normalmente se monta un equipo o un grupo de trabajo, ¿de acuerdo? Que suele tener un líder de ese evento 5S, de ese workshop 5S, que es el que se va a responsabilizar de, oye, orientar todo un poco, de que los planes de acción que salgan lleguen a buen puerto, y habrá un equipo transversal con personas involucradas del área. Aquí muchas veces ayuda a imaginar que queremos hacer una zona de trabajo 5S en un entorno como puede ser una línea de embalaje, ¿de acuerdo? Una línea de montaje. Pues quizás incluyamos como líder de proyecto a un jefe de línea, pero es interesante montar un equipo de trabajo que incluya a un operador de la propia línea, de línea. Esto va a ser bueno para generar motivación, hacerles partícipes y además cuando las personas del terreno participan en estos workshops es mucho más fácil conseguir generar el compromiso de esa cuarta y quinta S y asegurar esa sostenibilidad y esas bases para la seguridad a futuro. Por lo tanto, os invito siempre a hacerlo. Un riesgo que muchas veces se comete, oye, vamos a ejecutar unas 5S, vamos a asignar un ingeniero de calidad que lo va a llevar a cabo y él va a ser el encargado de inicio a fin llevarlo a cabo y pretender que esto se mantenga. Esto es un riesgo y yo os invito siempre a hacer partícipe a las personas del terreno y formar equipos transversales. ¿De acuerdo? En esta primera fase, cuando el equipo se va a juntar para, oye, ¿qué necesito? ¿Qué no necesito? Puede haber dudas, porque puede haber alguna persona del equipo que no tenga autonomía para decidir si algo se puede eliminar o no. Por lo tanto, invitaros siempre a utilizar el concepto de etiqueta roja en la fase de primera S, ¿vale? Y esto lo que va a generar es un plan de acción con un responsable para escalar, oye, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo podemos eliminar? ¿Cómo podemos segregar esto que tenemos claro que hay que eliminar, pero no tenemos claro cómo segregar ese residuo generado? Incluyo tarjeta roja porque es un elemento pesado y para sacarlo puede comprometer la seguridad y necesitamos gestionar, no lo sé, una grúa para sacar algo de la planta de fabricación. Entonces, esta gestión en la primera fase de la primera S de las tarjetas o etiquetas rojas es clave, ¿de acuerdo? A partir de ahí, ¿qué vamos a tener?
Una segunda S, que es organizar. Normalmente vamos a tratar de organizar por secuencia de uso, peso, tamaño. En entornos más digitales vamos a buscar eficientar y organizar la búsqueda de esa información en términos de tiempo de búsqueda, número de clics, ¿de acuerdo? No es algo físico, pero es algo que también puede generar, como os decía antes, esa frustración. Y sí que es importante que en el momento que agrupemos, pensar en que, oye, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Esto es clave en cualquier ejercicio de 5 S. Tendremos después de la primera y la segunda la tercera S de limpiar. El término limpiar no es una traducción directa del término en japonés y puede resultar confuso. La tercera S no es ir con una escoba o no únicamente para limpiar. La tercera S también es identificar dónde están esas fuentes de suciedad, dónde están esas fuentes de riesgos para la operativa o de línea roja y asegurar que los eliminamos y que acabamos dejando ese espacio de trabajo de una manera que sea operativa y segura para una vez realizado un workshop 5S poder volver, empezar a trabajar y que este sea un entorno operativo y seguro. ¿De acuerdo? Una vez hemos hecho esas tres primeras etapas, primera, segunda y tercera S, estandarizar, ¿de acuerdo? Aquí veis, oye, etiquetado, con marcación visual, generando estándares, generando, oye, herramientas o útiles que puedan ser de ayuda para mantener esa organización. Por lo tanto, en este cuarto S vamos a trabajar en lo que son los estándares visuales para resaltar esos lugares que hemos definido, para poder establecer reglas que ayuden a mantener los espacios ordenados y seguros. Vamos a aprovechar toda esa gestión de colores, símbolos y vamos a definir estándares que aseguren que esto se mantiene con el paso del tiempo. Y no solo estándares, sino responsables y frecuencias de revisión. Esto es clave para la siguiente S, que es la quinta S. La quinta S significa sostener. Y esto lo que busca es generar prácticas que mantengan la organización y el trabajo realizado en las primeras 4 meses de un workshop 5S. Además, esto no solo va a buscar generar rutinas para asegurar que se mantiene un espacio ordenado, sino que va a generar rutinas que va a buscar mejorar día a día. Es decir, yo puedo tener una rutina de revisión donde un operador de la línea y un mando intermedio eh, chequeen si se está manteniendo la organización, si tenemos que hacer algo para corregirlo, pero también lo que van a tratar de revisar es si han cambiado las condiciones de contorno, es decir, estamos produciendo una pieza nueva, ha cambiado cómo estamos embalando, transportando entre máquinas. Esto puede afectar a la organización de mi espacio o a la seguridad con este entorno de trabajo. ¿Puedo hacer mejoras y mover planes de acción que ayuden a cambiar, mejorar esto? Por lo tanto, las 5 S a través de esta quinta S de sostenibilidad deberían buscar que seamos flexibles y adaptarnos a las necesidades con el paso del tiempo. Y que esto ayude a ir mejorando, manteniendo y mejorando prácticas seguras en nuestros entornos y espacios de trabajo. Relacionado con estas 5 S que hemos hablado, ¿de acuerdo? De los 5 pasos o 5 etapas, os voy a enseñar aquí un ejemplo visual que muestra un poco las fases visuales desde un paso cero, ¿de acuerdo? Como vemos aquí, que es un espacio de trabajo que, digamos, no es el idóneo, y la última fase. Os voy a dar ahora 30 segundos y os pido que colaboréis escribiendo en el chat, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué cosas en una primera S, de esto que veis aquí, eliminaríais o trataríais de reducir en términos de mala organización, riesgos de seguridad? ¿Qué cosas veis aquí? Os pido que, por favor, lo penséis y en 30 segunditos chequeamos en el chat que se ha colocado. ¿Vale? Ya veo que os estáis animando. ¿Vale? Veo por aquí derrames, es cierto, no es solo un problema de suciedad, es un problema que puede implicar caídas y es un riesgo. Veo que colocáis aquí caja debajo de cuchillos. Bueno, realmente quizás no sean cuchillos, pero lo que sí que es claramente es un elemento cortante.
y tenerlos almacenados en un espacio que puede tener caídas, pues evidentemente supone un riesgo en términos de seguridad. Veo que habláis de botellas, botellones no señalados. Esto también es un riesgo no solo de mix o mezclado de productos, sino de, oye, al final contamos con productos que pueden ser tóxicos, inflamables y no tenerlos bien señalizados ni buenas prácticas seguras, oye, nos puede impactar negativamente. Seguís poniendo cosas, la verdad es que estáis poniendo bastantes cosas interesantes, como elementos al suelo que pueden generar caídas, escaleras no ubicadas, no localizadas, que también pueden suponer un riesgo de seguridad. Eh, Incluso veo alguno que habéis marcado que ya no es el espacio de trabajo, pero sí de cómo trabajamos. Manos en los bolsillos. Muy interesante, la verdad. Vamos a dejarlo ya ahí, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar al siguiente punto. Pero ya habéis visto que al final cuando hablamos de entornos y organización de trabajo, eh, hay veces que pensamos, oye, ¿esto de qué se trata? ¿De organizar un espacio para que sea un entorno más productivo? Pues probablemente también impacte en tener mejores productividades en el trabajo, pero ya habéis visto que hay un gran impacto, que probablemente sea el principal, relacionado con términos de ergonomía, seguridad, accidentabilidad, y esto es clave, ¿vale? Y como decíais, vamos a enseñaros aquí un poco algunas de las cosas que podríamos eliminar. La mayoría habéis dicho, ¿vale? Ahí también tendríamos ese ordenador en altura, oye, elementos pesados en altura, bidones o botellas no marcadas. Incluso se ve ahí una lata de bebida cerca de una máquina. Derrames que tenemos de grasa, elementos cortantes, pales ubicados incorrectamente. Bueno, habéis ido diciendo muchos, aquí ya nos hemos retirado, ¿vale? Cuando retiramos, podemos estar hablando de eliminar papeles que no necesitamos, objetos no usados o que puedan suponer un peligro, chatarra. Y veis aquí cómo es importante definir con etiquetas rojas, oye, donde se genera una duda y no puedo eliminar en ese momento, marcar un plan de acción. Y que esto, a través del líder del proyecto 5S, se ejecute y tenga unos plazos claros, ¿vale? ¿Hemos eliminado lo que no necesitamos? ¿Qué tenemos que hacer? Organizar. ¿Organizar qué significa? Oye, marcas a suelo, definir barreras, protecciones entre entornos más de máquina y entornos de paso de las personas, definir a suelo caminos de paso, organizar herramientas de trabajo como este panel que veis en la pared, que sería un cuadro de sombra, y a partir de ahí limpiar. Siguiente paso, oye, buscamos eliminar derrames y generar, oye, herramientas, utensilios de limpieza con unas rutinas claras para verificar la limpieza en mis espacios de trabajo. Una vez he conseguido eliminar lo que no necesito, organizar y limpiar, tengo que estandarizar. ¿Qué significa estandarizar? Generar rutinas, estándares, ¿vale? Que veis aquí una señal a pie de suelo, con qué puntos he de revisar para asegurar que esto se mantiene con el paso del tiempo. Y esos planes que llamamos planes de auditoría son los que vamos a buscar con el paso del tiempo y a través de revisiones periódicas asegurar que se mantienen. Si no se cumplen, marcar esas etiquetas rojas y definir planes de acciones claros que ayuden a corregir las desviaciones y mejorar con el paso del tiempo la organización de los espacios y, en el fondo, esas formas de trabajo que implican también seguridad. Antes de pasar a enseñaros algunos ejemplos visuales y fotografías, sí que quería recalcar que antes de atacar un proyecto 5S es clave que el líder del proyecto planifique. ¿Qué significa planificar? Significa definir cuál es el desafío de las 5S, qué alcance pretendemos abarcar, mapear y entender cuál es la situación actual. Ahí os invito a ir al terreno y ver en el espacio de trabajo durante un tiempo qué ocurre, dedicarle media hora, una hora, a ver in situ, identificar todos esos riesgos, todas esas ineficiencias en la organización de nuestros espacios de trabajo y a partir de ahí, junto con mi equipo, trabajar en un roadmap claro de implementación de esas 5 S, no olvidándonos ninguna de las fases. Es decir, pasando desde una primera S hasta una quinta S que asegure la sostenibilidad. ¿De acuerdo? Y como hemos dicho antes, esta aplicación de las 5 S tenéis que tener la mente abierta porque puede aplicarnos a cualquier entorno. Puede aplicarnos a un entorno físico que puede tener un criterio más de seguridad, ergonomía, frecuencias de uso y movimientos, y esto aplica en áreas de trabajo como pueden ser líneas, equipamiento y herramientas, áreas de almacén, de laboratorios, etcétera. Entornos más de oficina que van a tener un foco más en áreas de trabajo como puede ser escritorios, salas de reunión, equipos de oficina. Y no olvidemos lo que os he dicho, entornos virtuales.
Aquí va a tener un foco más de, oye, organización de escritorios, correos y gestión de audio, reglas para automatizar y reducir ineficiencias, gestión de software. Como os decía, esto parece que no es un impacto directo en seguridad, pero al final una mejor organización de estos espacios digitales va a ayudar a generar un mejor ambiente de trabajo que pueda, oye, promover también un entorno más seguro, también en esos entornos más corporativos o de oficina. Ejemplos de todo esto que hemos visto, pues os quiero enseñar algunos ejemplos. Antes de nada, veis aquí una primera slide que muestra un poquito, oye, antes de atacar un proyecto 5S y irnos al terreno a trabajar diferentes zonas, ¿qué necesito? Es importante que como líder de un proyecto 5S planteemos qué materiales y equipos, y no solo de pintura como veis aquí, sino también de protección, como pueden ser unos guantes, como puede ser pensar antes en qué residuos voy a generar, cómo voy a segregar y qué voy a necesitar para mover ese material. Entonces, que pensemos de antemano qué materiales como pintura, elementos de corte, cintas de marcado, elementos de limpieza como disolvente, escoba, qué elementos de marcado como etiquetas, Dimo, vamos a necesitar para poder preparar de antemano y llevar el material que podamos necesitar para que el ejercicio 5S sea más eficiente. ¿De acuerdo? ¿Con qué fin? Con el fin de conseguir cosas como las que vemos aquí. Vamos a ver ejemplos. Vemos algunos ejemplos de, oye, marcaje a suelo de zonas 5S para delimitar producto de materia prima, producto en curso, producto de material terminado, gestión de traspaletas y de medios de transporte, tanto para puntos de carga, puntos de ubicación, puntos de paso, identificación de zonas concretas ya de trabajo o de estanterías o de incluso carros. Todo esto nos va a facilitar a tener todo mejor organizado, asegurar zonas de paso y por lo tanto también asegurar esa seguridad en los espacios de trabajo. Nos puede ayudar las 5S a implementar zonas con sus tips de limpieza correspondiente, como veis aquí. Nos puede ayudar a organizar de una manera más visual herramientas de trabajo como puede ser un carro para un técnico de mantenimiento, que veis a la izquierda, pero también como puede ser para una persona que trabaja en oficina y que al final siempre tenemos el material de la oficina por ahí desperdigado, pues también, oye, las 5S se aplican igualmente, ¿de acuerdo? El ejemplo claro, este seguramente lo hayáis visto más en entornos más de almacén para organización de repuestos y niveles de reposición, el típico cuadro de sombra para tener las herramientas ubicadas, localizadas y asegurar qué nos falta. Esto no es solo para encontrar la herramienta cuando la necesito, sino pensar también, oye, quizás hemos tenido una dificultad en una línea que puede implicar temas de seguridad, el no tener el material para poder parar una línea de trabajo, poder actuar sobre ello en el menor tiempo posible, también es un riesgo de seguridad en sí mismo. Por lo tanto, cuadros de sombra con gran potencial, algunas imágenes de antes y después en organización de cables, señalización de diferentes potencias, antes y después en zonas de taller. Y no solo entornos físicos, como hemos hablado hasta la fecha, sino también entornos digitales, ¿vale? Podemos ver una mesa de trabajo y decir, oye, pues sí, queda mejor, más bonito, pero esto en términos de seguridad, ¿por qué? Pues no nos olvidemos que al final, muchas veces cuando no tenemos la alarma de, oye, puede haber un riesgo de seguridad, es cuando ocurren los accidentes. Y esto vosotros lo sabréis, ¿vale? Cuando estamos al final en un entorno que puede ser más sucio, más industrial, con un mayor riesgo, más expuesto, pues muchas veces vamos más alerta y estamos preparados ante ello. Sin embargo, voy al ordenador porque quiero revisar algo, ahí no tengo mis niveles de alerta activados y me pego un coscorrón con el cable que tengo en el suelo. Por lo tanto, canaletas, medios también en oficina pueden ser claves en términos de conseguir seguridad. ¿De acuerdo? Incluso elementos de 5S de organización para gestión documental, archivos, tanto en espacios físicos como en virtuales, que aquí no vamos a entrar en detalle, pero aplicaría de la misma manera. ¿De acuerdo? Así que nada, ahí quería enseñaros un poco ejemplos visuales de zonas industriales y de zonas digitales, pero recordaros que lo más importante es esa quinta S. Esa quinta S que nos va a ayudar a respetar y mejorar continuamente los estándares. ¿De acuerdo? Y esta es la clave de las 5 S. ¿Y para ello qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar una herramienta que se llama Kamishibai. Y Kamishibai es una tarjeta que puede ser, hoy en día ya se utilizan
elementos también digitales para hacerlo, pero nosotros somos siempre partidarios de lo visual y físico. Y lo que busca es elaborar una serie de puntos, definir un checklist de qué puntos tengo que asegurar para mantener el orden, la organización, la limpieza y la seguridad en un espacio de trabajo. Y eso es lo que vamos a chequear con un Kamishibai. Un Kamishibai es una tarjeta con unas preguntas por un lado y por el otro lado, y lo que busca es asegurar que todo está ok y que si no está ok, quede reflejado en rojo en la zona de trabajo y que se active un plan de acción para corregir. Esto es clave. Y esto es lo que va a asegurar mantener la sostenibilidad con el paso del tiempo. Aquí veis cómo se integran esas auditorías 5S en entornos de gestión diaria, como puede ser un panel de un equipo de producción, con sus 5S día a día para saber si está ok o no ok, o incluso lo que veis a la derecha, que sería el concepto de un cuadro central Kamishibai, donde tengo asignado responsabilidad de roles y zonas, líneas de trabajo en toda la fábrica para asegurar el seguimiento y ver dónde estamos ok en verde y dónde estamos en rojo y qué ha pasado. Esto es clave para mantener en el largo plazo esas bases de seguridad y sostenibilidad de las 5S. Y para hacerlo, no se trata de definir una tarjeta Kamishibai, ese checklist rojo-verde y ya está, sino tenemos que cambiar la cultura de supervisión también en estos casos y generar rutinas que tanto las personas que trabajan en las líneas chequeen esos Kamishibai frecuentemente, como que los mandos intermedios lleven a cabo ese concepto que veis aquí de Gemba Walk. ¿Qué es Gemba Walk? Gemba es una palabra japonesa que significa terreno. Y estaríamos hablando de esa caminata en el terreno, esa caminata de revisión 5S, es esa caminata que muchas veces llamáis también vosotros enfocados en caminatas de seguridad. Esto es clave para mantener la sostenibilidad de esos 5 pasos 5S que hablamos. ¿De acuerdo? Y aquí simplemente comentar un elemento adicional, que es el concepto de Kanban. Esto tiene más que ver con gestión de niveles de reposición. Y Kanban es el concepto, la herramienta Kaizen, que lo que busca es, de una manera visual, identificar cuándo en una serie de elementos consumibles que yo tengo, debo lanzar las órdenes de pedido. ¿Vale? Este es el concepto de Kanban, que lo que va a buscar es, oye, tener claro cuál es nuestro punto de pedido para asegurar que nunca nos quedemos sin ese material, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, a través de técnicas visuales, ya sea con gavetas de caja llena, caja vacía, conceptos visuales como gaveta azul para elementos que no necesito reponer y una vez estoy en gaveta roja, poder activar la reposición. Esto nos va a ayudar a mantener los niveles de stock, pero al final tener en cuenta que yo puedo tener consumibles que impactan en seguridad. Por lo tanto, esto puede ser clave. ¿Vale? Y veis aquí algún ejemplo más visual, como, oye, también con otro concepto, no por gavetas, pero con marcas de color rojo pintadas dentro del carro para delimitar esas líneas en altura de cuándo poder activar ese Kanban de reposición. ¿Vale? Y estamos ya casi para terminar. Hemos visto un poco la introducción de lo que es el Kaizen y las 5S. Os he enseñado algunos ejemplos físicos, oficina, y hemos recalcado la importancia de cómo conseguir sostenibilidad, cómo utilizar herramientas como el Kamishibai y el concepto de rutinas de caminata, Gemba Walk de los mandos para asegurar y confirmar estos procesos. Y simplemente quería mencionar un par de casos de estudio, ¿de acuerdo? Al final os decía, nosotros trabajamos en el día a día con empresas en proyectos de este tipo y quería destacar dos proyectos en diferentes sectores. El primero tiene que ver con producción discreta. Este fue un proyecto que hicimos de 5S en un área de almacén de repuestos de materiales de línea, resistencias, etcétera, en una empresa que básicamente fabricaba marcos de ventana. Tenían una serie de líneas extrusoras y unas líneas de perfilado. Y aquí tenían una zona, vamos a llamar un punto negro de fábrica, donde tenían almacenado todas estas resistencias y era un riesgo, no solo por término de tiempos de búsqueda, que era alto, por problemas de trazabilidad, sino también porque esto en el fondo era una línea de fuego, que está generando probabilidad de tropiezos, cortes, golpes. ¿Qué hicimos? Dimos una vuelta, mejoramos términos de ergonomía, iluminación, accesibilidad a estos repuestos y generamos también un proceso para mantener esto con el paso del tiempo, ¿vale? Con un sistema digital para mantener el nivel de stock. Y con todo esto, por un lado veis aquí un poco resultados, conseguimos reducir tiempos de búsqueda, pero muy importante también, quiero destacar aquí, la reducción del 100% de incidentes. En este caso no habían ocurrido accidentes en el último año, pero sí habían tenido un par de incidentes relacionados con resbalón y caída, y conseguimos solventarlo con un espacio mucho más
seguro, accesible y ergonómico, ¿vale? Entonces, oye, un ejemplo claro. Y otro ejemplo, que ahora ya nos vamos más a un entorno no tan de producción discreta, sino un entorno como puede ser el entorno energético de una empresa eh, de oil and gas, que cambia mucho, ¿no? Porque aquí la instalación no es tanto una línea de montaje con personas, operadores y material, sino es más un entorno con grandes instalaciones, entorno que quizás muchas veces es más sucio, pero que el operador no puede impactar tanto en la instalación. Y sin embargo, aquí, ¿qué es lo que hicimos? Tratamos de partir de una base donde no había una cultura, un conocimiento de metodología 5S y trabajamos en grupos, equipos naturales para identificar dónde había esos posibles riesgos, esos posibles incidentes frecuentes e implementar ejercicios 5S, como veis en la imagen del medio, y sobre todo trabajar en desarrollar estándares y esas rutinas Kamishibai en operadores, mandos intermedios, incluso implicábamos a la alta dirección, para hacer esas caminatas de seguridad, esas rutinas que ayudasen a mantener esta sostenibilidad, este concepto 5S y de cultura de organización, seguridad, con el paso del tiempo. Y esto se ha visto que ha ayudado claramente a la reducción de esos sucesos no deseados, accidentes, incidentes. ¿De acuerdo? Entonces, nada, un poco esto es lo que yo quería presentar, la parte teórica, ejemplos visuales y algunos casos de estudio. Eh, Invitaros a que penséis dónde podríais aplicar esto en vuestro día a día en vuestras organizaciones, porque creo que puede tener un resultado muy positivo. Y ahora, si te parece, Rebeca, creo que se han ido incluyendo algunas preguntas. No sé si que queréis que aprovechemos estos 10 minutos para responder un poco preguntas que hayan surgido, si os parece. Claro que sí, te lo agradecemos y nos dedicas estos minutos y nos aclaras estas dudas que han ido surgiendo. En primer lugar, Raúl Muñoz nos comenta, ¿puede una pyme abarcar un proyecto de 5S? ¿Cuáles son las principales barreras y cómo afrontarlas? Ok, em, puede, por supuesto, ¿de acuerdo? Lo que sí que es importante es que al iniciar un proyecto 5S tengamos claro el alcance y hagamos ese ejercicio de cómo queremos abarcar. ¿Por qué lo digo esto? Porque si no puede generar frustración en los equipos, en las personas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Las 5S al final tiene una parte que incluso puede requerir inversión. Si yo voy a hacer cambios en espacios físicos, cambiar una serie de estanterías, posibilitar una serie de carros, elementos de seguridad que ayuden a mantener esto organizado, pero no se queda ahí, va mucho más allá. Lo más importante es eso que os he dicho, esa cuarta y quinta S de, primero, motivar y hacer partícipes a los equipos en estos ejercicios. Ya consigo compromiso, consigo motivación y esto me va a impactar en seguridad. Y luego genero ese cambio cultural en las personas. Por lo tanto, ¿podemos hacerlo a cualquier nivel? Sí. Lo que sí que diría es que si vamos a tener menos medios, ¿de acuerdo? Es muy importante acotar el alcance y dejar claras las expectativas desde un inicio y tratar de atacarlo de la manera que sea lo más eficiente posible, que busque solventar los problemas que podamos tener internos cada compañía en términos de seguridad, compromiso de las personas y tratar de orientar por ahí estos ejercicios 5S. ¿De acuerdo? Bueno, lo que te entiendo que si me encuentro, soy una empresa que no puedo en este momento a lo mejor abarcar un problema concreto por inversión, a lo mejor, ¿no? No tengo la inversión necesaria para hacer esa modificación. Bueno, de momento soy consciente de que eso lo tengo ahí así. Puedo tomar medidas de seguridad para que no me suponga un problema y, bueno, y esperar y planificar en mi presupuesto, etcétera, pues el momento adecuado para ya solucionar del todo ese problema. O sea que bueno, poco a poco podemos ir solucionando, incluso aún siendo una pyme, ¿no? Y con poca inversión. Incluso, Rebeca, diría una cosa, cuando hacemos un ejercicio 5S, lo que decía, no es un proyecto llave en mano, es decir, no tengo que dejar esto ya este mes como quiero que esté para toda la vida. Tiene que Eso ser es. un proceso De casi mejora continuo. continua. Por lo tanto, yo invitaría siempre a decir, abárcalo ya, incluso, oye, nos gustaría cambiar aquí la estantería que hay, pero de momento lo que quiero es trabajar en procedimentar qué cosas sí necesito, cuáles no, y ponerlo en marcha con el equipo. Y cuando sea posible hacer cambios y mejorar esto, para eso están las rutinas Kamishibai de revisión. Entonces, que no nos pare, que no sea una barrera. Eso es. Hablar, hablar, llegar a un acuerdo entre todos y decidir pues, lo que sea mejor. Hay otra consulta también que nos hace Noelia Salazar.
Dice, buenos días. ¿Cómo se consigue convencer e involucrar a la dirección de una empresa en la importancia de lanzar un proyecto como 5S? Ok. Em, Esto es clave, ¿de acuerdo? Os lo he enseñado en la primera slide cuando hablábamos de qué es la mejora continua y hablábamos de todos los días, en todas las áreas y todas las personas. Todas las personas implica dirección y la dirección tiene que sponsorizar este tipo de proyectos desde el inicio. Entonces, yo, si fuera un área de OHS, seguridad dentro de una empresa y quisiera promover esto con mi director o con la dirección, lo que trataría de transmitirle es, oye, necesitamos tu implicación desde el inicio, pero ¿por qué? Por dos objetivos claros. Las 5S no es una herramienta más, tiene un gran impacto en seguridad y yo creo que hoy en día esa visión cero cada vez la tienen más inculcada todas las organizaciones. Y por otro lado, tampoco nos engañemos, también esto, aparte de asegurar seguridad, ayuda a prácticas más eficientes, más productivas, que estamos hablando de eficiencia operacional, productividad, que seguramente esto también sea una manera de retornar y pagar estos proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, un poco las dos vías, seguridad y productividad, rendimiento de las operaciones. En el momento que hablemos de productividad, de mejora de competitividad, la empresa también es un punto, ¿no? Por el que les vamos a convencer. Y entonces, bueno, pues la siguiente pregunta, a lo mejor me dirás, bueno, pues una de las claves es convencer a la dirección. Pero nos dice un compañero, Ángel Patón, dice, hola, Hitor, una pregunta. ¿Cuál es el paso más complicado o retador de la implantación de 5S para una organización? Mm, Bueno, esto os lo he mencionado un poco al principio. Al final, las tres primeras S es dedicar tiempo y esfuerzo, pero puntual, acotado. La cuarta y la quinta S es un esfuerzo de cultura hábito. Y los hábitos siempre cuestan más que un esfuerzo puntual. Por lo tanto, yo diría que la cuarta y quinta S para asegurar que se sostiene. Y para eso es clave, por un lado, haber hecho partícipe a las personas, a los trabajadores, a los miembros desde el equipo desde el inicio, ¿vale? Pero por otro lado, involucrar y generar las rutinas para confirmar que esto se mantiene con el paso del tiempo. ¿Y esto qué puede ser? Estoy hablando de que los miembros de un equipo, por ejemplo, oye, un equipo de almacén, pues quizás los miembros de almacén, de logísticos, tengan que revisar diariamente sus zonas y chequear esto. Pero tengo que asegurar también que los mandos por encima generan unas rutinas para mantener esto. Estas rutinas que podrían ser, oye, que el mando del el responsable de almacén haga un chequeo con ellos una vez a la semana. Pero no solo ahí, que igual el director o el CEO, una vez al mes, en esas caminatas de seguridad, también esté ahí. Y que cuando esté ahí no tenga un foco de culpar y juzgar o reprimenda, sino que tenga un enfoque, por un lado, de confirmar que esto se mantiene, está claro, pero por otro lado también de escucha y mejora. Es decir, ahora que estoy contigo, cuéntame por qué te ayuda, qué cosas van bien, qué cosas van mal y qué cosas se podrían mejorar a futuro. ¿Qué riesgos ves? ¿Qué barreras? ¿Qué líneas de fuego? ¿En qué podríamos trabajar? Esto es clave para enganchar a las personas y para mantenerlo a medio y largo plazo. Queda muy claro. Y tenemos alguna más. Gracias, Aitor, nos dice David Revillo. Por tu exposición nos has hablado de la mejora de ergonomía con la herramienta 5S. Desde el punto de vista psicosocial, en tu opinión, ¿las 5S pueden mejorar la salud mental de las personas de una organización? Lo, lo he comentado en el ejemplo de digital, pero también en entornos físicos. Al final, cuando estamos hablando de 5S, parece que estamos hablando solo de organización del espacio, tiempos de búsqueda, pero creo que ha quedado muy claro con la formación que estamos hablando también de seguridad y también del aspecto mental, psicosocial. Y ponía el ejemplo, y esto nos ha ocurrido a todos. Seguramente vosotros no habéis salido igual de un día de trabajo, nos ha generado mucho estrés por una mala organización, porque estamos a la vuelta de la Semana Santa y hemos tenido 5 días de vacaciones y tenemos que aterrizar, y igual las cosas no estaban tan aterrizadas en un momento dado. Imaginar, estoy poniendo el caso de estos días, ayer, lunes, que cuando he tenido una buena planificación yo he podido preparar muy bien un evento especial o un trabajo que queremos llevar a cabo. Por lo tanto, entornos de trabajo organizados y seguros, aparte de ayudar a hacer prácticas más productivas, más seguras, nos van a impactar en eso que no vemos tanto, pero que al medio plazo puede generar problemas de salud mental, etcétera, de otros sectores.
desde luego que sí. Vale, tenemos más preguntas, así que pues sigo. Aunque has comentado que es integral, para empezar, ¿no sería mejor empezar por fases de producción? Ya que al ser integral podría ser muy ambicioso y por tanto no conseguir la implantación integral. Nos comenta Ángel Patón. Vale, esto, a ver, os cuento un poco de mi experiencia, ¿vale? Que no siempre lo hemos hecho igual, ¿de acuerdo? Yo puedo decir cuál es el libro, el método Kaizen ideal, pero luego hay que saber adaptarse a las empresas porque, oye, no todos somos iguales, no todos estamos en el mismo momento y hay que saber adaptarse. Entonces, yo creo que sí que tiene sentido el concepto de piloto, también en 5S, para mostrar que esto es efectivo. Y puede tener sentido hacerlo en una zona física porque es mucho más visual, llamativa, y el resto se va a sentir atraído, ¿vale? ¿Qué es lo que sí te diría? Aunque arranquemos con una zona piloto concreta, invitar o hacer partícipes de alguna manera a otras áreas. ¿Qué quiero decir? Hacerles partícipes en qué se quiere hacer, en la comunicación inicial de qué se va a trabajar en esas 5 Fs, en que una vez hecho, avise también a mantenimiento, al equipo de ingeniería en ir a verlo y que el líder de proyecto o el equipo nos cuente qué se ha hecho. Por lo tanto, ok, piloto sí, puede tener sentido hacerlo en zonas visuales, pero que no parezca un proyecto del cual nadie sabe. Hagamos participar a todas las personas para engancharlas y así que una vez esto se ha finalizado, que podamos despegar el resto. Y como que informemos a todos previamente, ¿no? De qué pretendemos, qué objetivos tenemos. Y desde luego, como en todo lo que hacemos también nosotros, recomendamos empezar por un piloto y probar, ¿no? Y arreglar, ajustar cosas y luego continuar. Eso es. Vale, Irene San Pedro nos pregunta, ¿qué es el líder Standard Work? ¿En qué consistía concretamente? Vale. Líder Star Wars es otra herramienta dentro del Kaizen que lo que busca es estandarizar de cierta manera las actividades más frecuentes o principales en este caso, de un líder. Parece ser que o se ha caído la red o Aitor está teniendo algún problema. La verdad es que hemos llegado al final de nuestra jornada. Así que, bueno, pues vamos a... Es una pena no poder seguir, seguir hablando con Aitor, pero bueno, pues ya se nos ha desconectado Aitor. Vale, pues hasta aquí hemos podido contestar respuestas, ha estado súper interesante. Esperamos que las ideas compartidas hayan sido de gran utilidad e inspiración para todos, así que os animamos a utilizar 5S para conseguir entornos más seguros y saludables. En nombre de Fraternidad Muprespa, y les agradecemos enormemente su participación en esta Semana de la Prevención y les invitamos a unirse el viernes que viene. Tenemos otra webinar con el 25 de abril a las 10 de la mañana. Hablaremos con Manuela Brinques, es auditor líder de Full Audit y nos hablará sobre cómo las normas también pueden ayudar a generar cultura preventiva. Así que pues les invitamos a esta nueva siguiente jornada. Les invitamos a seguirnos en LinkedIn, que estamos ahí presentes. Y bueno, a todos los asistentes. Aitor. Bueno, al Esto, menos se ha desconectado al final, así que eran ya las 11. Si me tenía que nada, desconectar, pues la mejor hora era ya las 11. no te preocupes. A ver, seguimos teniendo a mucha gente. Si quieres terminar, había de explicar, no sé cómo te has quedado con la pregunta del líder Standard Work. Sí, comento solo eso si te parece y hacemos ya Ya cierre. está. Es una herramienta para tratar de estandarizar esas actividades que vemos de más valor en una figura de mando, en este caso de un líder. No se trata de estandarizar toda la jornada, ni mucho menos, sino de ver cuáles son esas actividades frecuentes que sí que tendría sentido marcar en ventanas concretas y que en ese ejercicio de líder Standard Work buscamos asegurar espacios para que los líderes tengan rutinas como las que hemos hablado de visita al campo, caminatas y potenciar esto y seguir que se mantiene con el paso del tiempo. Ese es el concepto de herramienta líder estándar. De acuerdo. Pues fenomenal. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Nos has transmitido, yo creo que muchísimo, has aclarado mucho en qué consiste 5S y yo creo que mucha gente se va a animar a intentarlo, a ir probando poco a poco y a utilizarlo como una herramienta, decía, antes de que te conectaras, pues ahora no, para conseguir entornos más seguros y saludables. Así que nada, a todos los asistentes, y muchísimas gracias por vuestro tiempo y dedicación. Y nos despedimos deseándoos muchos éxitos en la búsqueda de la seguridad en el trabajo. Así que gracias por participar en esta Semana de la Prevención y hasta pronto.